Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante es el pasaje que tomamos como base, como punto de partida para analizar lo que nos dice la Escritura en este pasaje, y de ahí avanzamos. Diga un amén cuando lo tenga. Vamos a dar lectura a la Escritura, que nos dice de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Apocalipsis 7, 9 en adelante. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vamos a continuar con esta línea de temas que hemos estado tocando, analizando y desglosando este pasaje de Apocalipsis 7, versículo 9 en adelante, donde primero nos habla de una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ya descubrimos por la palabra que esa gran multitud es la iglesia de Cristo, es la iglesia lavada con la sangre del Cordero. Pero luego nos dice el versículo 13 y 14 que entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y este es el siguiente punto que hemos estado mirando. Dice que esta gran multitud son aquellos que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mirábamos en nuestro tema anterior que la iglesia sale de gran tribulación, sale de un proceso de luchas, de pruebas, de dificultades difíciles por las cuales ha atravesado y está atravesando, y atravesará hasta el día que Cristo decida levantar a su iglesia de esta tierra. Entonces la iglesia, desde un principio, después de que Cristo murió y comenzó a desarrollarse, la iglesia comenzó a pasar persecuciones, comenzaron a ser perseguidos los apóstoles, los creyentes, de maneras terribles. Comenzaron a ser escarnecidos, arrestados, martirizados, muertos a espada, y de diferente forma comenzaron a ser martirizados los creyentes de la iglesia primitiva. Todo esto comenzó a formar parte de la tribulación de aquellos días, la tribulación que comenzó pasando la iglesia desde un
un principio, porque cuando se habla generalmente de tribulación o de gran tribulación o de la gran tribulación, la mayoría de la gente la relaciona con eventos venideros solamente, pero mucho de lo que es la gran tribulación tiene que ver con eventos del pasado, tiene que ver con lo que ha pasado la iglesia. La iglesia ha pasado gran tribulación en el pasado desde un principio de los primeros años después de Cristo, de que comenzó a predicarse el evangelio y comenzó a formarse la iglesia y a levantarse la iglesia. La iglesia ha pasado gran tribulación, ha pasado situaciones fuertes, y por eso dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han pasado cosas fuertes, muchos de ellos murieron, dieron su vida dando testimonio de su fe. Muchos de ellos fueron espectáculo para los circos romanos, donde los entregaban en los coliseos a fieras, donde los encendían como antorchas humanas, buscando que renegaran de su fe, y hacían toda clase de barbaridades buscando que renegaran de su fe. El César quería proclamarse, él se proclamaba a sí mismo Señor, Dios, amo del ser humano prácticamente, mientras que los creyentes decían: el César no es el Señor, Jesús es el Señor. Aleluya. Levantaban el nombre del Señor en alto, y esto traía consecuencias humanas. Esto despertaba una ira, un enojo grande de lo que eran los reyes, de lo que eran los gobernadores, de lo que eran aún muchas veces los mismos sistemas religiosos, como los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas y todos aquellos sistemas religiosos que había, se levantaban fuertemente contra la iglesia. Es lo que miramos que hicieron contra el mismo Señor Jesús, y lo llevaron a la cruz del Calvario. Entendemos nosotros que fue por nuestros pecados, pero humanamente ellos fueron los que provocaron, los que de alguna manera argumentaron que era necesario que muriera el Señor Jesús. Entonces venimos diciendo que es importante hacer una diferencia entre dos conceptos que se confunden muy a menudo, y uno es lo que sucederá, es decir, hablando de la ira de Dios, y esto es el juicio de Dios, el enojo de Dios contra este mundo, y otra cosa es la gran tribulación. Entonces, hablar de ira de Dios es hablar del juicio de Dios, el enojo de Dios contra este mundo pecador, donde Dios derramará de sus juicios. La iglesia no estará en esta tierra en ese momento. La iglesia es libre de la ira de Dios, porque Cristo llevó el juicio de Dios por nosotros. Sin embargo, la iglesia no es libre de la gran tribulación, no es librada de pasar por tribulaciones, de pasar por situaciones difíciles, desde tiempos pasados hasta tiempos presentes, hasta tiempos futuros. Entonces decíamos, tribulación significa tiempo de prueba, tiempo de angustia, de adversidad, de dificultad, de calamidad, o aún de fatalidad o de muerte. Todo esto puede conllevar lo que es una tribulación, una gran tribulación que pueda pasar lo que es la iglesia. ¿Y por qué le digo que lo que es la gran tribulación tiene mucho que ver no solamente con eventos venideros, sino con eventos del pasado? Y para eso quiero llevarle, para que analicemos en esta tarde lo que dice Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, y vamos a leer lo que dice el versículo 15 en adelante. Cuando tenga tiempo, lea todo Mateo 24 para que vea cómo el Señor comienza a declarar los sucesos, acontecimientos venideros. Y entre esos acontecimientos, verdad, que el Señor declaró en aquel momento, en aquel tiempo que Él estaba, verdad, hablando con sus discípulos, Él declara estas palabras. Mateo capítulo 24, versículo 15 en adelante, al versículo 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cintas
y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Veamos entonces, Mateo 24 nos habla ciertamente de eventos venideros, hablando del tiempo de Cristo, cuando Él dice la palabra del Señor que los discípulos le mostraron los grandes edificios que había, el templo tan maravilloso, y le dijeron: mira, Señor, qué maravilla es esta tan hermosa. Y el Señor les comenzó diciendo: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra, antes todo esto será destruido. Y les comienza a hablar de lo que vendría en esos tiempos venideros. Parte de lo que les dice la profecía del Señor en Mateo 24 comienza diciéndoles eso: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra antes que todo esto sea destruido, antes que todo esto acontezca. O sea, todo esto va a ser destruido. Este templo va a ser destruido, todo lo que ven va a ser destruido. Y el Señor habla más directamente en Mateo 24:15, donde dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces dice: los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este pasaje, generalmente muchas personas, muchos enseñadores lo relacionan más con eventos venideros que con eventos del pasado, pero yo en lo personal creo que este pasaje está más relacionado con eventos del pasado que con eventos venideros. Primeramente, muchos de los puntos que menciona aquí el Señor no tienen nada que ver con la iglesia del Señor. Tienen mucho que ver con el israelita tradicional. ¿Por qué digo con el israelita tradicional? Por ejemplo, hay cosas que se aplican a ambos, se aplican a la iglesia y se aplican al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque dice que el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Bueno, lo que está diciendo es: apresúrese a huir, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, salga corriendo, porque van a ser días terribles. Y dice: mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué dice eso? Pues es lógico entenderlo, ¿no? Una mujer embarazada, pues va a ser más difícil enfrentar aquella situación, escapar, salir huyendo, es más incómodo, tiene más limitaciones. Y de las que críen en aquellos días, pues también una madre con su pequeñito en brazos va a ser, es algo más difícil, es un reto más grande. Pero luego dice el versículo 20: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Cuando dice huid, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Cuando dice en invierno, pues lo podemos entender que el invierno es frío, es más difícil, es un reto más grande, andar huyendo por los campos, por diferentes lugares, pasando fríos y todo eso. Pues claro, dice: orad para que vuestra huida no sea en invierno. Pero luego dice: ni en día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? ¿Cuál es el problema con el día de reposo? El día de reposo, para empezar, la iglesia de Cristo en su mayoría, por así decirlo, nosotros entendemos que nosotros no guardamos el día de reposo como el pueblo de Israel lo guardaba. Al pueblo de Israel se le dio este día, el día sábado, como un día para guardarlo, como un día para consagrarlo, por así decirlo, mientras de que nosotros ahora entendemos que para
Para nosotros, Cristo es el cumplimiento del día de reposo. Ellos descansaban en el día de reposo, así como Dios trabajó 6 días y en el séptimo día descansó, pues ellos se les dio ese día en símbolo de descanso. Pero ese día solo era una sombra, una figura que hablaba de ¿qué? De un reposo, de un descanso. El libro de Hebreos capítulo 3 nos habla de esa promesa del descanso que vendría, del reposo verdadero. Y el reposo verdadero no consistiría en un cierto día, en el día sábado o en el día domingo o en cualquier otro día. No, el reposo verdadero consistiría en descansar en Cristo Jesús nuestro Salvador, donde verdaderamente reposaríamos de nuestras obras, donde verdaderamente descansaríamos en el Señor, como el mismo Señor Jesús lo dijo allá en Mateo 11:28, cuando dice: a todos los cansados y fatigados, vengan a mí y yo los haré descansar. Lleven mi yugo, porque es fácil y ligera es mi carga, y van a encontrar descanso para sus almas. Entonces nosotros, la iglesia, en su gran mayoría no guardamos el día de reposo. Sin embargo, aquí dice que oremos para que la huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. El pueblo de Israel estaba limitado en lo que podía ser el día de reposo. Solamente podía caminar cierta distancia. No podía caminar mucho porque ya le era contado como trabajar o como hacer actividad, y el mandato era descansar, no trabajar, guardando el día de reposo, guardando el día sábado. Entonces a nosotros no se nos aplica el día de reposo, pero al pueblo de Israel sí se le aplica, y para ellos, en ellos se cumplió en gran manera y en gran aspecto mucho de esto. Sigue diciendo el versículo 21: porque habrá entonces gran tribulación. Está hablando de gran tribulación, lo mismo que dice Apocalipsis, donde leímos Apocalipsis 7, donde dice: estos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Aquí nos habla de que habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta es una tribulación grande, fuerte, y esta es una tribulación que en parte ya se cumplió, ya pasó. ¿Por qué digo en parte ya se cumplió, ya pasó? Digo, alguna otra parte no sabemos lo que nos espera todavía, pero mucho de esto ya se cumplió. ¿Cómo lo sabemos? Mateo nos dice una parte de la historia de lo que el Señor Jesús declaró ahí en ese sermón, en ese mensaje que dio a sus discípulos en Mateo 24. Sin embargo, no solamente tenemos a Mateo narrando lo que nos enseña lo que acontecería, sino también tenemos a Lucas narrando la misma historia. Lo mismito que dice Mateo 24, 15 al 22, lo vamos a encontrar y lo vamos a leer en Lucas 21 del 20 al 24. Lo mismo que nos está diciendo Mateo son las mismas palabras, pero ahora dichas por Lucas. Es el mismo pasaje, es la misma declaración, pero ahora Lucas lo explica de una manera un poquito diferente. Y cuando lo leemos a través de lo que dice Lucas, vamos a entender un poquito mejor, vamos a tener más claridad sobre el acontecimiento de mucho de esto que está mencionando Mateo y que ahora nos lo dice Lucas. Veamos qué dice Lucas 21, 20 al 24. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
Entonces, lo que está diciendo Mateo en Mateo 24:15, cuando dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y luego dice: entonces los que están en Judea huyan a los montes, y comienza a hablar, y luego dice: orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lucas lo relata con estas palabras, de esta forma, y nos da algunos puntos que amplían más el panorama. Lucas dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto, para empezar, lo menciona ahora Lucas con estas palabras, y vuelve a citar o a declarar cosas semejantes o similares a Mateo. Entonces los que están en Judá huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. Ya no usa la frase, Lucas no usa la frase habrá gran tribulación, sino dice: estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y luego sigue diciendo: mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad. Usa también esta frase Lucas: habrá gran calamidad. En vez de decir habrá gran tribulación, dice: habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. La ira de los reyes, la ira de los romanos, la ira de los pueblos de alrededor, queriendo destruir a la nación de Israel, cosa que desde la antigüedad el enemigo ha buscado usar a los reyes, en el tiempo antiguo a los romanos, para destruir a Israel. En el tiempo presente ya no está usando a los romanos, ahora está usando igual a lo que son los países árabes de alrededor, en el Medio Oriente. Toda esta guerra que está sucediendo en estos momentos, ¿cuál es la situación? Ataques a Israel de una manera, de otra manera, y viene todo ese enojo de los pueblos sobre Israel, que siempre ha sucedido y siempre sucederá hasta que Cristo venga. Entonces dice: porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Está hablando de la nación de Israel. Y luego dice el versículo 24, que es un punto clave: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pregunto: ¿esto ya sucedió o va a suceder en un futuro? Esto es algo que ya sucedió. Esto es algo que ya sucedió. Cuando dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, esto sucedió aproximadamente en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito entró con sus tropas para destruir a Jerusalén. Destruyó el templo de Jerusalén, arrasó con aquel templo, le dio cumplimiento a la palabra, a la profecía que dio el Señor Jesús: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra hasta que todo esto sea destruido. Entonces le dio cumplimiento a esta palabra, pero sobre todo dice, no solamente dice y caerá a filo de espada, y caerán a filo de espada. O sea, murieron, quiso destruir, quiso matar a todos los israelitas. Fue una persecución como Israel no ha mirado en toda su historia. No ha mirado algo tan terrible. Israel ha pasado diferentes cosas fuertes, ha pasado persecuciones desde el tiempo de la reina Esther. Miramos cómo aquel hombre, aquel príncipe, ¿verdad?, quiso levantarse contra el pueblo de Israel y desaparecer a esa descendencia. Miramos cómo en la historia aún quisieron exterminar tantas veces al pueblo de Israel, diferentes pueblos, diferentes reyes, ¿verdad? Pero nunca han podido y nunca podrán, porque son el pueblo elegido de Dios, que Dios tiene planes para ellos, y no han podido ni podrán destruir a la nación de Israel. Dios no ha terminado con ellos. Dios tiene un trato con ellos, y Dios seguirá trabajando con ellos hasta darle el cumplimiento
cumplimiento perfecto que Él tiene en su perfecta voluntad. Pero entonces, cuando miramos lo que pasó Israel en esta etapa, cuando el templo fue destruido, creo que en la historia no ha pasado Israel algo tan fuerte. Y como dice Mateo, una gran tribulación cual no la ha habido ni la habrá. O sea, pasaron algo tan fuerte que en este caso dice y caerán a filo de espada. O sea, muchos de ellos murieron. Y dice, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esa es una palabra clave que nunca se había cumplido como en esta ocasión, como en el tiempo cuando Jerusalén, Israel, por así decirlo, desapareció del mapa. Cuando digo desapareció del mapa, me refiero a que dejó de ser una nación. Ya no había nación de Israel, desapareció. ¿Y qué pasó con los judíos? ¿Y qué pasó con los israelitas? Fueron esparcidos, salieron huyendo, otros fueron llevados cautivos por todas las naciones. En este tiempo aún actual, usted sabrá y mirará que hay judíos esparcidos por el mundo entero. En cada nación, en cada país hay judíos, hay comunidades judías, porque muchos de ellos desde la antigüedad salieron de Israel, y desde la antigüedad salieron huyendo. Hay un dicho que dice por ahí: andas como judío errante, porque los judíos quedaron sin nación, salieron y fueron llevados cautivos por las naciones, y otros salieron huyendo también, desparramados por las naciones. Y esto sucedió desde aquellos años 70 después de Cristo, y lo que miramos es que duraron, hermano, más de 1900 años, o bueno, cerca de 1900 años de esta manera. No quedaron esparcidos por un poco de tiempo, no quedaron esparcidos por solamente un par de años, por 100 años, no, fueron siglos y siglos y siglos que Israel no era una nación. Quedaron esparcidos y estaban por donde quiera esparcidos, porque esto sucedió, se cumplió esta palabra del Señor: serán llevados cautivos a todas las naciones. Nunca se había cumplido una palabra tan fuerte, tan veraz sobre el pueblo de Israel como esta palabra que el Señor dio en este pasaje en Lucas 21, donde está diciendo: van a ser ahollados, van a ser pasados a espada, van a ser muertos y van a ser llevados cautivos a todas las naciones, y otros que alcanzaron a huir van a huir a otro lugar, y otros a otra nación, y cada uno va a andar buscando salvar su vida, por así decirlo. Esa fue la condición de Israel, una prueba, una tribulación terrible, y no solamente cayó sobre Israel, sino que juntamente con Israel también estaba la iglesia de Cristo Jesús ahí, porque recordemos que en un principio la iglesia en su gran mayoría comenzó con israelitas. Cuando Pedro predicó el primer sermón, ¿a quién predicó el primer sermón? A los israelitas. Fueron cerca de 3000 personas que se convirtieron solamente en el primer sermón de Pedro. Entonces solo ahí fueron como 3000, y dice que la iglesia iba creciendo y iba creciendo y se iba esparciendo, y llegaba a Samaria y llegaba a otros lugares y se fue esparciendo, pero comenzó en Jerusalén, ahí comenzó el movimiento. Entonces ahí cayó también parte de la iglesia en esta tribulación, sufrió esto mismo que está diciendo el Señor. Esto lo está declarando el Señor no solamente sobre la iglesia, sino sobre Israel y sobre la iglesia, porque en este caso estaba tanto la nación de Israel ahí como nación, como también la iglesia que era parte de Israel y que estaba entre los israelitas, porque repito, muchos de ellos eran israelitas. Entonces, cuando fueron esparcidos, salieron por todas las naciones. ¿Cuándo es que volvió Israel a convertirse en una nación? Apenas hace unos cuantos años. Digo unos cuantos años porque estamos hablando apenas aproximadamente del 1948, cuando Israel vuelve a convertirse en una nación. Dios milagrosamente, poderosamente vuelve a restaurar a Israel. La higuera vuelve a reverdecer y se vuelve a marcar la señal de los últimos tiempos, porque dijo el Señor: cuando la higuera reverdeciere, esta es señal de que ya está cerca
cerca la venida del Señor. Entonces, en el 48 es cuando Israel viene a convertirse una vez más en una nación, vuelve a retomar su lugar, pelea guerras que gana milagrosamente con ayuda divina, definitivamente, porque Israel es un puñito de gente, es una nación chiquitita, no es una gran nación como Estados Unidos, que es una gran población y un gran territorio enorme. No, Israel está chiquitito, es un pedacito nada más, pero aunque es un pedacito, nadie lo ha podido derrotar. Solamente cuando el Señor declaró van a ser llevados cautivos, ya por el plan de Dios, ahí fueron llevados cautivos. Pero ahora el Señor dice, ya no más volverán a ser llevados cautivos. Los reuniré de todas las naciones y cumpliré mi plan, mi propósito con la nación de Israel y también con mi iglesia, y haré lo que me he propuesto hacer. Aleluya. Entonces Dios tiene planes maravillosos y Dios realiza sus planes. Pero aquí en Lucas entonces miramos que serían llevados cautivos a todas las naciones, repito, por muchos siglos, muchos años. Muchos años fueron llevados cautivos, repito, desde el año 70 después de Cristo aproximadamente hasta el año 1948 de nuestro tiempo que sucedió esto. O sea que estuvieron ellos como esparcidos sobre todas las naciones, fueron llevados por todas las naciones. Eso nunca había acontecido de una manera como en esta ocasión sucedió, de una manera tan fuerte y por un tiempo tan prolongado, un tiempo tan grande, tan fuerte. Imagínese usted tantos años, más de 1000 años, casi 1900 años, una cantidad enorme de tiempo que ellos estuvieron de esta manera, repito, hasta que Dios elige, decide darle cumplimiento a su palabra y restaurarlos. Ahora, ¿será que Israel va a volver a pasar por esto? No, Israel no va a volver a ser esparcido por todas las naciones. Israel, esto ya se cumplió, esto no se va a cumplir en un futuro. Israel no va a volver a ser esparcido, no, sino que Israel, Dios tratará con ellos. Ahorita ya son una nación desde el 48, ya fueron restaurados como nación, y de ahí lo único que está esperando proféticamente es que la iglesia sea arrebatada, sea levantada y llevada para estar con el Señor. Y entonces Dios comienza a tratar con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Ya Dios no volverá a soltar de su mano a Israel. Pelearán las naciones contra Israel, sí, pelearán. Habrá guerras contra Israel, sí. Habrá la batalla del Armagedón y muchas guerras que se levantarán contra Israel, sí. Pero en todas las guerras que enfrenten no volverán a ser llevados cautivos, porque Dios estará con ellos, Dios peleará por ellos, Dios les dará victoria y Dios cumplirá su palabra sobre esa nación, ese pueblo. Ya no van a volver a ser llevados cautivos por todas las naciones, repito, como sucedió por casi 1900 años, desde aquellos primeros años después de Cristo hasta aproximadamente el año 1948. Entonces, todo esto que aquí está diciendo se resume en que caerán a filo de espada y serán llevados cautivos por todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces todo esto lo estamos mirando, que ha tenido un cumplimiento, que comenzó a cumplirse desde que Jerusalén fue ahollada, fue pisoteada, fue destruida. El templo fue destruido. No hay templo ahorita en Israel. ¿Desde cuándo? Desde que pasó esto. Desde que vino el imperio romano y arremetió contra Israel y lo destruyó, por así decirlo, dejó todo destruido. Entonces, repito, ahí todos salieron corriendo, todos salieron huyendo, todos salieron esparcidos. Por eso le digo que la mayoría de este pasaje de Mateo 24, de Lucas 21, ya se cumplió, hablando de aquella tribulación que pasaron el pueblo de Israel y la misma iglesia también, estando como pueblo de Israel en aquel momento, en aquel tiempo, en un principio
principio del cristianismo. Entonces quiero que vayamos entendiendo cómo es que la iglesia sale de esa tribulación y qué nos promete el Señor como iglesia. Veamos rápidamente algunas escrituras y vamos a avanzar rápidamente. Nos dice la palabra del Señor en Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10 al 12. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces miramos que el apóstol Pablo expresa, y él mismo siendo copartícipe de las tribulaciones, encarcelamientos, peligros y eventualmente entregando su propia vida, o sea, siendo muerto por causa del evangelio. Él dice que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, padecerán tribulaciones, padecerán diferentes situaciones, porque este es el camino de todo aquel que ha querido agradar a Dios. El Salmo 34:19 dice que muchas son las aflicciones que el justo padecerá, pero dice, pero de todas ellas lo librará el Señor. Aleluya. Así que tenemos confianza en el Señor. Pasaremos pruebas, tribulaciones y diferentes situaciones, pero el Señor promete estar con nosotros, guardarnos, librarnos. Y muchas veces, ¿verdad? Miramos que los mismos apóstoles perdieron la vida, pero dijo el Señor Jesús: no teman al que puede matar el cuerpo, porque después de que mate el cuerpo ya nada más pueden hacer, pero teman a aquel que puede matar el cuerpo y echar el alma en el infierno. Eso sí es peligroso. Pero el que puede matar el cuerpo, si matan el cuerpo de uno, ya nada más pueden hacer, y uno se va libremente a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Ahora vamos a avanzar entonces en nuestro tema y vamos a ir entendiendo algunos otros puntos. Veamos lo que nos dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, que precisamente este es el punto el que marca lo que es la línea divisora, por así decirlo, de los acontecimientos proféticos que se aproximan. Hasta que Cristo venga a levantar a su iglesia, la iglesia ha pasado tribulaciones, está expuesta a pasar, bueno, no solamente la tribulación de cuando Israel fue destruido, que fue algo tremendo, algo fuerte, algo grande, sino que también la iglesia siguió pasando tribulaciones, persecuciones por los sistemas religiosos. La famosa Santa Inquisición fue una de las tribulaciones fuertes que la iglesia pasó años atrás, verdad que eso fue algo terrible, fue algo espantoso realmente lo que pasó el pueblo de Dios, pero la iglesia siempre se ha mantenido firme. Ahora leamos qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18, solo para marcar lo que es el margen que marca la diferencia de cuando la iglesia parte de esta tierra y qué es lo que sucede después de que la iglesia parte de esta tierra. Cuando la iglesia no ha partido de esta tierra, está expuesta una vez más a pasar tribulaciones. Las ha pasado desde la iglesia primitiva, desde Pablo, desde Pedro, desde todos los creyentes, desde Israel como nación y la iglesia siendo parte también pasaron enormes tribulaciones. Pero ahora lo que esperamos nosotros como hijos de Dios es este acontecimiento. Leamos lo que dice la palabra. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron,
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí nos habla de ese acontecimiento glorioso. Dice el apóstol que no quiere que ignoremos acerca de los que han muerto, de los que duermen, para no entristecernos como los que no tienen esperanza. Dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también trae a Dios con Jesús a los que han muerto creyendo en Él. Por lo cual dice, os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es el acontecimiento que marca el fin de un tiempo y el principio de otro tiempo. Marca el fin del tiempo de la gracia de Dios para los gentiles. Se acaba el trato de Dios con los gentiles. El tiempo de Dios para los gentiles es un tiempo de gracia, un tiempo que tiene fecha de expiración, fecha de vencimiento. No siempre va Dios a estar tratando con el gentil. Por eso Isaías lo dice de esta manera cuando habla en Isaías 55:6: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos perversos, y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio para perdonar. Entonces dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Hay un tiempo donde Dios puede ser hallado, y habrá un tiempo venidero donde Dios ya no podrá ser hallado, donde el gentil ya no podrá encontrar a Dios. El único que podrá encontrar a Dios será el judío, porque se cerrará la puerta para los gentiles. El tiempo de los gentiles habrá terminado. El trato de Dios con el gentil, se cerrará esa puerta, y ahora se abrirá una nueva puerta en un trato con la nación de Israel, donde Dios trabajará con ellos de una manera especial. Entonces nuestro tiempo es ahora, mis hermanos. Por eso dijo el apóstol Pablo: hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable delante de nuestro Dios para poder recibir a Cristo, para poder creer en Él, para poder escapar de la condenación eterna. Este es nuestro tiempo. Viene el tiempo cuando se cerrará la puerta al gentil, y la iglesia ya no estará aquí. La iglesia estará con el Señor. Ya no habrá oportunidad, porque Cristo habrá levantado a su iglesia, a su novia. Cristo no tiene dos iglesias, no tiene tres iglesias, no tiene una iglesia que se lleva primero en el arrebatamiento y luego otra iglesia que se lleva después. No, Él solamente tiene una sola iglesia que lavó con su sangre preciosa, y esa es la iglesia que viene a recoger en el arrebatamiento, como lo dice acá el apóstol Pablo, y nos invita, nos exhorta a estar preparados para ese día, a estar listos para ese día, porque ese día marca el fin de lo que es la tribulación o gran tribulación para la iglesia, y comienza lo que es un tiempo de juicio, un tiempo donde ya habrá un trato con Israel, y será algo semejante a lo que pasó en Egipto. En Egipto Dios trataba con Israel, Dios guardaba a Israel, Dios protegía a Israel. Había juicios de Dios sobre Israel, plagas, pestes, los ganados muriendo, los primogénitos muriendo, y tanta cosa sucediendo. Pero Israel
estaba preservado, estaba guardado. Lo que le sucedía a los egipcios no le sucedía a Israel, porque ellos estaban bajo la sangre del Cordero de Dios. Es lo que los cubría, es lo que los protegía. Había un trato, una cobertura de Dios con el pueblo de Israel. Lo mismo sucederá en el último tiempo. Habrá juicio, habrá pestes, habrá hambres, habrá calamidades, habrá plagas, habrá una serie de situaciones terribles sobre la humanidad. Los juicios de Dios, la ira de Dios derramándose sobre este mundo. Pero Israel será el pueblo que será guardado, el pueblo que será preservado. Y cuando digo Israel, no estoy hablando de todos los que nacieron siendo israelitas, estoy hablando de todos los creyentes israelitas. Porque así como nosotros hemos tenido que creer en el Dios de los cielos, así también ellos tendrán que creer en el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, para ser preservados, para ser salvos, para ser elegidos, para ser bendecidos. Ellos serán los santos de los últimos días. Ellos serán el pueblo de Dios con quien Dios tratará en ese tiempo después de que la iglesia haya sido arrebatada. Amén, mis hermanos. Ahora, teniendo eso en mente, veamos un pasaje más de la palabra del Señor. Veamos lo que nos dice la Escritura, y le voy a leer este pasaje para que podamos tener una proyección un poquito más amplia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 al 12. Dice la palabra: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué nos dice este pasaje? Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ese misterio de la iniquidad, si usted lee desde el versículo 1, habla del hijo de perdición, habla de aquel personaje que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios, reclamando adoración como Dios, tomando el lugar de Dios prácticamente. Y todos entendemos quién será ese personaje. Ese personaje es el personaje conocido como el anticristo, que será una encarnación del mismo Satanás, por así decirlo. Entonces ese personaje que se presentará, sabemos, dice, ya está en acción, ya se está preparando el camino, ya está todo ese misterio de la iniquidad desenvolviéndose más y más, ya está todo el panorama preparándose para que haya esa manifestación. Imagínense, desde que Pablo estaba, él decía, ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya se está preparando todo. Si desde que Pablo estaba preparándose el panorama, ¿cómo estará en este tiempo? ¿Qué tan cerca no estaremos? Pero dice la siguiente parte: solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hay quien al presente detiene a ese personaje. ¿Quién detiene a ese personaje? Obviamente el Señor es quien lo detiene, pero es el Señor a través de la iglesia. Es la iglesia quien se le ha encomendado ser la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Cuando la luz de este mundo sea quitada, cuando la sal de esta tierra sea quitada, este mundo se quedará en tinieblas, y entonces se manifestará, entonces aparecerá aquel inicuo, entonces será el tiempo de aquella manifestación. Solamente hay algo que está deteniendo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Vemos la maldad multiplicarse, vemos las guerras, vemos las hambres, vemos los terremotos, vemos la maldad como nunca antes, vemos el pecado como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, ya abiertamente, ya no es un secreto,
correcto, ya es algo aprobado a derecha y a izquierda por los gobiernos, por las escuelas, por los sistemas educativos. Todo este desorden de desviación sexual, de homosexualismo, de lesbianismo, de confusión de género, y todo ello no es otra cosa que el cumplimiento de los tiempos. No podemos asustarnos, no podemos realmente desconcertarnos. Solo debemos de prepararnos y entender que si todo esto está pasando es porque ya está a las puertas aquel que ha de venir, y una vez que levante a su iglesia, entonces vendrá el cumplimiento del resto de la palabra, el resto de la profecía. Entonces, ¿cuál es el resto de la palabra? ¿Cuál es el resto de la profecía? Allá Pablo nos decía en Primera de Tesalonicenses, primeramente, que vendrá el Señor y levantará su iglesia. Pero ¿qué pasará después de que levante a su iglesia? Aquí nos dice qué pasará. No necesitamos adivinar ni imaginarnos. Dice claramente, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. El arrebatamiento de la iglesia no ha sucedido, y eso es lo que detiene a ese personaje de manifestarse. Luego dice, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. La iglesia será quitada, el espíritu que está obrando a través de la iglesia ya no estará obrando a través de la iglesia, ya no estará obrando en el gentil. Ya ahora el Espíritu de Dios seguirá en esta tierra, pero ya seguirá trabajando y obrando exclusivamente con el pueblo de Israel. La Biblia nos habla de los 144,000 sellados con el Espíritu de Dios, con el sello de Dios en sus frentes. Miramos que son 12,000 de cada tribu. Miramos que se les da encomienda de predicar el evangelio. Miramos a los 2 testigos. Miramos a la mujer de Apocalipsis 12, que es la nación de Israel, con quien Dios está tratando en este tiempo. ¿En qué tiempo? Después de que la iglesia es arrebatada. Dijo el apóstol Pablo allá en Romanos que una vez que entra la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Primero entra el último gentil que ha de entrar, y cuando entra el último gentil que tiene que entrar, la iglesia es arrebatada. Y cuando la iglesia es arrebatada, entonces es quitado de en medio lo que está impidiendo que aquel inicuo se manifieste. Porque si seguimos leyendo, dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Esto es el Espíritu de Dios trabajando en la iglesia. La iglesia será quitada de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Ya Dios no trabajará con el gentil, ya Dios no trabajará con, ya no habrá iglesia. La iglesia ya estará con el Señor. Ahora con quien Dios tratará será con el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasará cuando la iglesia sea arrebatada? Entonces se manifestará aquel inicuo. Una vez que es quitado de en medio la iglesia, una vez que es quitada aquella iglesia que está deteniendo la maldad de manifestarse en su plenitud, que proféticamente está deteniendo el cumplimiento de que se manifieste ese personaje abiertamente y plenamente, es la iglesia. Entonces la iglesia es arrebatada, y dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Por supuesto, no lo matará instantáneamente, lo matará hasta el fin de sus días, de su tiempo. Verdad que serán aproximadamente 7 años el tiempo que tendrá para poder operar, para poder gobernar, engañar, seducir, etc. Entonces le aclaro eso, ¿verdad? Para que no piense que en el instante que brota ese inicuo, que en el instante lo mate el Señor. No, tiene que cumplir su tiempo de operación, su tiempo de engaño, su tiempo de manipulación, etc. Pero dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es lo que sucederá de acuerdo a lo que nos dice el Señor en Apocalipsis 19 del 11 en adelante, cuando dice que ve el cielo abierto Juan y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y dice que viene con una espada aguda para ir con ella a las naciones, y ahí es cuando le da cumplimiento a esta palabra. Pero el versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo
inicuo, oiga bien, inicuo cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás. Es algo parecido a lo que pasó con Cristo, que era Dios manifestado en carne. Pues en este caso este inicuo será Satanás manifestado en carne. Será una manifestación terrible del mismo Satanás. Por eso dice inicuo cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Todo esto vendrá trayendo este personaje. Todo esto vendrá siendo desde el instante que la iglesia es arrebatada. Ahí enseguida se manifiesta aquel inicuo. Y luego dice el versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Qué importante entender eso. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quiénes son los que no recibieron el amor de la verdad? Todos los que no creyeron al evangelio, o todos los que aparentemente creyeron pero no fueron fieles al evangelio y se quedaron cuando Cristo vino. Entonces dice el versículo 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces veamos lo serio y lo delicado de esto. Desde el instante que la iglesia es arrebatada, es quitado de en medio aquello que detiene a este personaje de manifestarse. Pero cuando la iglesia es arrebatada, es quitada de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo que viene con poder, con prodigios, con señales, por obra de Satanás, para engañar. Pero lo que más me llama la atención es que dice el versículo 11: por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿A quién le envía un poder engañoso? A todo el gentil que se quedó, a todo el que no se fue con el Señor. Dios les envía un poder engañoso. Vea usted, si alguien dice: yo no me voy a dejar engañar por el anticristo, si yo me quedo, yo no me voy a dejar marcar, si yo me quedo, yo no me voy a dejar controlar, ni voy a adorar a la bestia, ni voy a seguir al falso profeta, ni voy a hacer nada de eso. Primeramente va a ser muy difícil que usted resista lo que va a ser el poder de engaño del enemigo. El poder de señales, de prodigios, de mentiras, de manipulación que va a traer el enemigo. Va a venir con una fuerza terrible como nunca en la historia de la humanidad se ha manifestado. Un poder engañoso, un poder terrible para engañar, para manipular, con poder, con señales, con prodigios mentirosos. Mentirosos, porque todo lo que el enemigo hace es mentira, es engaño. Él le ofrece al hombre riqueza, le ofrece al hombre salud, le ofrece sanarlo, pero todo es mentira y engaño. Al final de cuentas es una simple manipulación, porque el único que tiene el verdadero poder es el Dios de los cielos, el Dios altísimo, el Dios a quien adoramos, a quien le servimos. Él es el que verdaderamente tiene poder. Pero si alguien se escapara del engaño del enemigo, si alguien de alguna forma no fuera engañado por el maligno, por este personaje con gran poder y señales y prodigios mentirosos, no tiene escapatoria, porque si se escapa del enemigo no se escapa de Dios. Y aquí dice que Dios, por esto el versículo 11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, ya no es el enemigo, ya es Dios enviando un poder engañoso. Por eso le decimos: cuando Cristo viene y levanta a su iglesia, ahí se acabó todo para el gentil. O sea, ahí se acabó la oportunidad, ahí se acabó nuestro tiempo. Por eso hoy es nuestro tiempo de aprovechar, hoy es nuestro tiempo de buscar a Dios, de abrir el corazón a Dios, porque cuando se cierre esa puerta va a venir un poder engañoso del mismo Dios, dice, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces,
todo el que se quede, el que aparentemente era iglesia de Cristo y se queda cuando Cristo levanta a su iglesia, es porque se complació en la injusticia, es porque no se preparó, es porque no se apartó del mal, es porque nunca tomó en serio las cosas de Dios, es porque siempre anduvo jugando con las cosas de Dios. Entonces dice, el que se queda, dice, Dios mismo le enviará un poder engañoso para que crea la mentira, a fin de que sea condenado, por cuanto no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces no hay salida. Si se escapa del engaño del enemigo, no se podrá escapar de Dios, que enviará ese poder engañoso. Entonces, ¿quién se podrá escapar de Dios? Nadie. Por eso nuestro tiempo es ahora, cuando Dios nos dice: hijo, mientras estás con vida hay esperanza, mientras yo no he venido hay esperanza. Hijo, viene mientras tanto que el día dura puedes trabajar, viene la noche cuando nadie puede trabajar. O sea, hoy es nuestro tiempo, hoy es la oportunidad que Dios nos da para prepararnos, para afirmarnos, para buscar al Señor de corazón, y cuando suene esa trompeta, ser arrebatados y levantados con el Rey de los cielos, con el Rey de la gloria, y de esta manera estar siempre con el Señor. ¿Estamos comprendiendo? Le leo un pasaje más solo para reafirmar lo que estamos diciendo. Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 y 21. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Ya estamos hablando del tiempo de que la iglesia ya fue arrebatada. Están las plagas, están los juicios, está todo lo que está sucediendo, y vea lo que sucederá. Y dice: y los otros hombres que no fueron, Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Oiga, uno pensaría, bueno, el que no se arrepiente en este tiempo, cuando todo está más tranquilo, seguramente se va a arrepentir cuando vea que el mismo infierno desciende a esta tierra, cuando vean la realidad y la veracidad de plagas, de pestes, de juicios de Dios tan palpables que no se podrán ignorar. Uno pensaría, ahí sí se va a arrepentir cualquiera. ¿Quién no va a correr de rodillas clamando, buscando perdón? No sucederá eso. Acá dice que muchos van a morir por esas plagas, por esas pestes, por esos juicios. Pero los que no fueron muertos, dice, no se arrepintieron, ni dejaron de adorar a los demonios, ni dejaron, dice, de practicar sus homicidios, sus hechicerías, sus fornicaciones, sus maldades. No se arrepintieron ni se apartaron de nada de eso, a pesar de estar mirando todo lo terrible que estará aconteciendo. Es que no es el ver cosas terribles lo que trae un verdadero arrepentimiento. Lo único, o el único que trae un verdadero arrepentimiento, es el Espíritu Santo de Dios, que llega al corazón del hombre y lo convence de pecado y trabaja en su corazón. Y cuando el hombre abre su corazón a esa convicción del Espíritu Santo, por eso Hebreos nos dice, Hebreos 3:7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, no hagas duro tu corazón, como en la provocación me provocó el pueblo de Israel, y vieron mis obras por 40 años y no se arrepintieron. Entonces, si tú oyes mi voz, dice el Señor, abre tu corazón, no endurezcas tu corazón, porque no es el ver que el mismo infierno está descendiendo a la tierra lo que produce arrepentimiento. No es el ver calamidades y peligros y que muere una cantidad enorme de gente lo que produce un verdadero arrepentimiento. Repito, el único que produce el arrepentimiento es el Espíritu Santo de Dios en la vida del hombre, cuando el hombre le da lugar en su corazón. Y este es el tiempo cuando Dios está tratando con el gentil, con nosotros que no somos israelitas, para llevarnos a un arrepentimiento genuino. Porque
Cuando ya el Señor haya levantado a su iglesia, ya no habrá Espíritu Santo trabajando sobre los gentiles. Por eso dice que no se arrepintieron. Apocalipsis 16, 9 al 11. Oiga lo que dice la palabra. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Imagínese usted nomás, ni estando en un tormento terrible, ni siquiera así. Dice acá, ¿verdad?, que estos hombres, el sol, dice que una de los juicios de Dios será que el sol quemará con un calor que, si usted siente que ahorita que los calores fuertes, que llegamos a 100 grados acá, que decimos ya no soporto el calor, que está a 101, a 102, que a 103 decimos ¿qué va a pasar? Nos estamos quemando acá. Imagínense que suba a 120, a 130. O sea, calores insoportables que quemarán literalmente la piel de los hombres. Dice que los hombres que se quemaron con el gran calor, pero dice que blasfemaron el nombre de Dios. En vez de arrepentirse, en vez de caer de rodillas pidiendo misericordia, no, dice que blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y dice, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Imagínese usted ¿qué irá a sentir esta gente? Porque esto sí no ha acontecido. Estos son los acontecimientos de los tiempos finales, lo que pasará después de que la iglesia sea arrebatada, en el tiempo del inicuo, de la bestia, del falso profeta, del anticristo. Cuando sucederá todo esto, dice que mordían de dolor sus lenguas. Cuando el quinto ángel derrama la copa, dice, sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Y fue un tormento tan terrible lo que vino sobre la bestia y todos los que la seguían, que mordían de dolor sus lenguas, o que morderán de dolor sus lenguas. Pero lo que más me llama la atención es el versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. A mí no me cabe en mi mente pensar cómo no se puede arrepentir alguien con esa situación, experimentando este tipo de calamidades, de juicios y de cosas tan terribles. Imagínese, solo al leerlo uno se imagina algo terrible. Y repito, lo primero que uno pensaría es, cualquier hombre caería de rodillas pidiendo y clamando a Dios misericordia, para que Dios tenga compasión y le aliviane el dolor, le quite ese dolor de esos juicios. Sin embargo, dice que no se arrepintieron. Dice que aunque mordían sus lenguas de dolor, dice que aunque era un dolor terrible por sus úlceras y por todo los dolores que sentían, pero no se arrepintieron de sus obras. ¿Por qué no se arrepintieron? Porque el Señor ya lo dijo: yo enviaré un poder engañoso para que crean a la mentira, y sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces no hay salida, no hay solución, no hay manera de decir, oh no, yo sí voy a clamarle a Dios, yo no voy a dejarme marcar. Yo no, aunque no te dejes marcar, aunque no creas al engaño de la bestia, del anticristo, del inicuo, aunque hagas eso, habrá un poder engañoso que te llevará a creer a la mentira, y Dios se encargará de eso. ¿Para qué? Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. De eso nos quiere librar Dios, pero hay un tiempo para
ser librados de eso. Y el tiempo es el tiempo de la gracia. El tiempo es antes de morir. El tiempo es antes de que Cristo venga. Después de morir, el tiempo se acabó. Nada podemos hacer. Después de que Cristo levante a su iglesia, el tiempo se acabó. La puerta se acabó, se cerró, como en los días de Noé, que se cerró la puerta. Gritaban y pedían y decían: Noé, ábrenos la puerta. Ya no se puede. Había tiempo. Hubo 120 años de gracia, donde Noé predicó, donde Noé les invitó, donde les dijo: crean y vengan y suban al arca. Se burlaban, se mofaban, no creyeron, hasta el día que Noé entró en el arca con sus familias y se cerró la puerta y comenzó el diluvio. Entonces querían oportunidad, ya no había oportunidad. No nos pase eso a nosotros. Hoy que tenemos oportunidad, abramos nuestro corazón, preparémonos y vayámonos con el Señor cuando Él venga a levantar a su iglesia. Y si nos toca morir antes, moriremos, pero esperando en Cristo, nuestra alma yéndose con el Señor y nuestro cuerpo esperando la resurrección de los muertos. Esa es la promesa que Dios nos da, que Dios nos invita a recibir de parte de Él.